Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy vamos a hablar sobre las trabas para la homologación de títulos universitarios en España con un enfoque en derechos. Tenemos ya un invitado especial en la línea. Emitimos en vivo y en directo desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en 100.3 FM en España. Esta señal llega a más de 16 países de América y Europa a través de nuestra red internacional de contactos. Además, se reproduce en diferido por Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre las trabas para la homologación de títulos universitarios en España con un enfoque en derechos. Nos vamos a actualizar con nuestro invitado, él es José María Casas. Pero antes de dar paso a José María, antes de presentarlo, quiero decirles que la próxima semana, el próximo viernes, vamos a estar abordando el tema del conflicto en Ucrania, con un enfoque también en derechos, con un enfoque internacional y de conocimiento para entender ¿cuáles son los intereses detrás de ese conflicto? Todavía no se ha declarado una guerra, pero sí tenemos un conflicto armado que es bastante complicado y tenemos que reconocer y entenderlo. Entonces se encuentra con nosotros ya vía telefónica José María Casas. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Mar de Plata, maestrando internacional en Psicología de Emergencias y actualmente es un activista por el derecho al reconocimiento profesional de las personas tituladas fuera de España. José María estuvo con nosotros el año pasado, en el mes de diciembre, para contarnos sobre este tema de la homologación de títulos universitarios entre España y los países iberoamericanos. Pero hoy tenemos que tratar lo que está sucediendo, las trabas para homologar estos títulos. Bienvenido, José María, la audiencia te escucha. Hola, buenas tardes, un gusto. Pues José María, ¿qué trabas encontramos a la hora de homologar nuestros títulos? Un poco cuéntanos que los títulos, claro, todos son universitarios de un país que no son de España. Enuméranos estas trabas, ¿qué es lo que tiene la gente que pasar para homologar sus títulos? Bueno, lo primero es que muchas de estas trabas son de hecho, no de derecho. Digamos que hay una legislación en varios aspectos bien intencionada que pone plazos ciertos a nuestras tramitaciones y que bueno, cuando uno migra lo primero que hace es observar lo que dice la ley y se queda tranquilo, ¿no? Y dice, bueno, tengo garantizado mi derecho, solamente tengo que hacer una petición al Estado para acceder a él. El problema es que uno luego se encuentra con cuestiones que no esperaría, ¿no? También esto, ya que nos escuchan en Latinoamérica, es interesante que se sepa desde el lado, ¿no?, de que uno a veces idealiza un poco, ¿no?, lo que es España, lo que es Europa, y bueno, muchas de las cuestiones que nosotros a veces criticamos de nuestros países respecto a la burocracia no han sucedido por generación espontánea, sino que son herencia, ¿no? Tenemos, al menos por ejemplo en el caso de Argentina, tenemos un mix de lo peor de la burocracia italiana y lo peor de la burocracia española. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo primero que se encuentra alguien que solicita homologar es que la ley dice que en 6 meses tiene que tener una respuesta. 6 meses es un tiempo prudente, ¿no? Y bueno, es lo que rige en España para todo lo que es gestiones con el Estado. Lo primero que sucede es que vos presentás el expediente en el registro 060, que está disponible en todos lados, ¿no? Vos vas, por ejemplo, en Barcelona a la calle Vergara, a la delegación de gobierno, con tu expediente, lo presentás, y te vas de allí con un sello que tiene un número, que es un número de registro, pero no es de expediente, y eso se gira
de manera telemática, o sea, virtual, ¿no? Todo tu documentación escaneada, al Ministerio de Universidades. A partir de allí empieza el periplo, porque tú no tienes número de expediente. El Ministerio debería recibir eso, generarte un número de expediente rápidamente, entonces vos podrías online consultar el estado de tu expediente. Lo que sucede es que de mínima están tardando 6 meses en darte el número de expediente. Entonces, lo primero que te sucede es que durante 6 meses vos no sabes si tus papeles se han perdido, si existen, no tenés cómo constatar esto. Y cuando uno acude, ¿no?, desesperado a los 8 o 9 meses a la delegación de gobierno a consultar qué pasó, te dicen, no, quédate tranquilo, tarda entre 6 meses y un año. Entonces, la primer traba en la gestión es esta, ¿no? Que el expediente tarda mucho tiempo en crearse y aparecer. Este sería como el primer contratiempo, ¿no? Hay algunos estudios ya realizados, por ejemplo, por la Asociación de Profesionales de la Salud Argentinos en España, sobre qué sucede con los procedimientos de homologaciones, y la queja más recurrente es esta, ¿no? Que han tardado incluso en algunos casos hasta 1 año y medio en tener número de expediente o nunca lo han tenido. Sí, ese por poner un ejemplo, pero a ver, hay muchos estudiantes que vienen homologando sus títulos desde fuera del país. Digamos, me encuentro en Argentina, todavía no llego a España. ¿Cómo hago ese procedimiento de homologación? Es decir, ¿yo ya anticipo con una entidad, con la universidad, o tengo que ir directamente a este registro? Porque si lo hago desde fuera, sabiendo que necesito homologar el título, ¿cuál es el paso ahí o cuál es la traba también? Bueno, ahí la gente que es más prudente, que yo recomiendo la prudencia siempre, lo que hace es intentar homologar y tener la respuesta antes de venirse, y para no quedar en el aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, existe en Buenos Aires lo que es la delegación del CONOSUR, ¿no? De la educación para el CONOSUR, que tiene España allí, donde funcionaba un registro 060 como este, y donde la gente iba y se asesoraba, presentaba sus expedientes y demás. Ahora está habiendo un problema grave de falta de planificación, porque lo que están tratando para solucionar estas demoras, que no creo que lo solucionen, es que todo el proceso sea digital, que quiere decir que uno pueda subir sus documentos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy eficiente si uno vive en España de manera legal, tiene papeles y entonces tiene un número de NIE como extranjero o documento español, y entonces tiene su certificado digital y su clave PIN. Esto es lo que te permite identificarte con el Estado como que vos sos vos. El problema cuando vos estás en tu país es que tú no tienes esto, porque todavía ni migraste ni existís para el Estado español, y hoy está pasando a algunos compañeros que van a la Delegación de Educación de España en el Cono Sur, que le dicen que ellos ya no toman más trámites porque el trámite ahora es telemático. Pero a la hora de querer registrarse en la web no tienen la documentación necesaria para interactuar de manera identificada con el Estado. Esto es un problema porque te termina condenando a contratar un abogado para otorgarle un poder y que haga los papeles por vos. Esto es una traba nueva que ha surgido, que hace 1 año no estaba, por ejemplo. Claro, es una traba nueva. Y para aquellos que no son de los países del Cono Sur, recordarles que el procedimiento es acercarse al consulado español e inmediatamente pedir este formulario, que es el 060 que nos ha dicho ahorita José María, o el que indique la autoridad consular española en su país. Por ejemplo, en Ecuador, sé que os acercáis al consulado español en Quito y pues hacéis el trámite que toma 1 año más o menos, es lo que han logrado algunos ecuatorianos que me han dicho. Entonces, para que sepan que se lo hace por vía del consulado y con la universidad con la cual ustedes quieren homologar el título, o con el centro de trabajo o centro de prácticas donde ustedes van a hacer las prácticas y que requiere esta homologación. José María, queremos preguntarte cómo podemos pasar esas trabas. Si acaso no hay una manera que tú encuentres de pasar esas trabas como ciudadanos para ejercer la profesión en España, ¿qué podemos hacer? La idea es pasar esas trabas. A ver, ya estoy en España, ¿qué voy a hacer entonces? Bueno, lo primero respecto a estas trabas es que eran las genéricas, ¿no? Que hablamos de demoras, en presentación. Luego vienen otras, que es que, por ejemplo, te contesten diciendo que tu expediente está incompleto porque no presentaste la tasa pagada cuando sí la pagaste, o que no adjuntaste un documento que se adjuntaste, o que te soliciten algo que no habías puesto. Entonces, en estos casos, lo primero siempre es realizar la alegación. Esto es un paso de procedimiento administrativo donde a uno le comunican que tiene 3 meses para responder o cerrarán su expediente y uno puede alegar. Esto es muy importante
Porque si uno no responde, el Estado asume que uno aceptó lo que dijo el Estado. Y una vez que te cierran un expediente de homologación, no podés volver a abrirlo. Entonces, ojo con eso, porque el primer paso, antes de ir a la justicia y todo, es alegar. Porque es responderle al Estado que uno no está de acuerdo con lo que te han notificado. Entonces, por ejemplo, uno puede alegar en cualquier momento, agregando, por ejemplo, si terminaste un máster que antes no tenías, podés ampliar tu expediente presentando ese máster, por decir algo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, por dar un ejemplo, se está pidiendo que presenten el título español. Bueno, como se entiende que legalmente eso no está bien, se presenta una alegación impugnando eso. Luego, lo otro que puede suceder es que ANECA sea, no el ministerio, la que te dé un fallo con el que tú no estés de acuerdo. Por ejemplo, decirte, no le reconocemos nada. Y ahí los plazos no son de 3 meses, son mucho más cortos, son de 1 mes, 15 días. Y si uno no responde, se da por cerrado el expediente. Entonces, cuando está la resolución de ANECA, es imperioso responder, porque si uno no responde, la legislación española entiende que uno acepta esto. ¿Y por qué es muy importante? Porque hay un ejemplo, por ejemplo, que es el de los fisioterapeutas, que serían los que en Latinoamérica son kinesiólogos. A ellos les han rebotado durante mucho tiempo la homologación, desconociéndosela. No tenía demasiado sustento lo que decía ANECA, pero hasta que alguien decidió, en vez de aceptar lo que le decían, pelearlo 1, 2, 3 veces, impugnando y alegando, ¿no?, esta resolución, no salió. Y cuando esa persona, por pelearlo, logró que realmente revisen todos los documentos y vean que cumplía todos los requisitos programáticos que le estaban diciendo que no cumplía, ANECA entendió que había evaluado mal esos expedientes y se destrabó no solo para él, sino para todos. Entonces, en estos casos, en algunas profesiones que se enquistan, digamos, porque entienden que te faltan las prácticas o que una asignatura se llama distinta y no lo están entendiendo o algo así, si no se da la pelea, vos desistís, y al desistir estás generando un antecedente que te perjudica no solo a vos, sino a los demás profesionales. Así es, José María. Gracias por aclararnos esto. Para todos los ciudadanos americanos, latinoamericanos, suramericanos, recordarles que el procedimiento de alegación está contemplado dentro de cualquier oficio que están haciendo. De hecho, cuando solicitan el visado de estudios, tenéis este método de subsanación dentro de la solicitud de visado, en el cual le da un plazo para reconocer los documentos que faltaren o la negativa dada por la autoridad consular. Y lo mismo sucede en el Estado español. Entonces, todo procedimiento de extranjería o todo procedimiento que sea que lo hagan personas migrantes, pues tiene el plazo previsto para alegar o sobreponer los documentos, subsanar la solicitud. Y como tú dices, es la alegación muy importante considerar esto para todos los trámites de migración, de visado, de homologación, de reconocimiento, de todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cómo pasaríamos estas trabas? Otra vez nos quedamos aquí. ¿Cómo pasamos estas trabas? ¿Tú tienes un caso particular por el cual alguien ha dicho, bueno, ya no reconozco la homologación, yo voy a hacer lo siguiente, me gradúo aquí en España o qué hago más rápido, no sé? Bueno, lo otro, cuando vos hablabas de homologación y universidades, tanto la homologación como la equivalencia, que la primera es para la profesión regulada y la equivalencia es para lo que no es profesión regulada, son ante el ministerio, ¿no? Que uno entra ya sea por la delegación de gobierno, por el consulado y etcétera. Pero después hay otra cuestión, que ya sea para un grado que uno tiene o para uno nuevo que uno quiere estudiar, es el acceso por reconocimiento parcial de estudios extranjeros. Entonces, la Universidad de España tiene distintas vías de acceso. Una es rendir un examen, otra es haber aprobado el bachillerato y hay una nota de corte que te evita entrar a ciertas carreras, y otra es un reconocimiento parcial. Si uno logra que se reconozcan al menos 30 créditos europeos de educación, uno puede acceder. Entonces, por ejemplo, otra vía sería, por ejemplo, si sos psicólogo, inscribirte en la UNED, por darte un ejemplo, en la carrera de psicología, y solicitar reconocimiento parcial. Y ahí te reconocerán el 30, el 50, el 70%, y vos podrías hacer lo que te falte y obtener un título español. Perfecto. Uno podría, siendo psicólogo, por ejemplo, presentarse a sociología o antropología. Mientras te den 30, vos ya estás dentro y podés continuar estudiando, ¿no?
Este es un excelente dato, sí, porque recordemos que acá damos este curso de acceso a la universidad, este concurso, este método, y que claro, el reconocimiento de créditos es básico, fundamental para continuar tus estudios. Muy importante este dato que nos das, José María. Y en este momento queremos preguntarte una actualización, danos una actualización acerca de esta lucha que lleváis con el movimiento de psicólogos y psicólogas migrantes en España. El último paso que hicieron y cuáles son los siguientes pasos. Recuerdo que en diciembre del año pasado, en 2021, teníais previsto una reunión con embajadores de los países del Cono Sur y que también algunas manifestaciones dentro del centro político de España, es decir, en Madrid. Cuéntanos cómo va esta lucha. Bueno, hubo interacción con varias delegaciones diplomáticas. Por ejemplo, Colombia activó bastante y solicitó a la ministra de Educación una reunión con el ministro de Universidades. En ese aspecto se movió bastante. Luego, el 28 de enero, armamos como un bloque interprofesional donde enfermeros, odontólogos, ingenieros, médicos y psicólogos armamos una manifestación frente al ministerio, porque todos por distintas cuestiones nos vemos casi impedidos en lo que es homologación, ¿no? Entonces hizo como un reclamo para visibilizar lo que estaba pasando, que asistieron más de 200 personas. Y ahora lo último fue que tanto en el Senado como en diputados, en las sesiones de control, diputadas y senadoras han metido preguntas al ministro respecto a qué pasa con las homologaciones latinoamericanas, porque están tardando tanto y qué se iba a hacer al respecto. Sí. En el caso de otras profesiones que se unen a este reclamo, ¿cuáles han sido? Porque sé que vosotros sois el movimiento de psicólogos y psicólogas migrantes en España, pero ¿cuáles son otras de estas profesiones que se han unido a la lucha? Bueno, por ejemplo, odontología le sale una homologación parcial que te condiciona a realizar ciertos requisitos formativos para terminar de estar homologados, y ellos el problema que tienen es que no llaman a los exámenes que ellos tendrán que rendir. Entonces les dan una homologación condicionada en la que tienen 6 años para terminar la formación y luego ya llevan, por ejemplo, 3 años de espera sin poder rendir el examen. Entonces ahí hay como una traba donde el ministerio dice que eso es responsabilidad de las universidades y las universidades dicen que es responsabilidad del ministerio, y el migrante queda atrapado, ¿no? Como en un limbo, cuando lo que quiere es poder terminar, ¿no? Y obtener su resolución de homologación favorable. Por ejemplo, en medicina logran sí que les salga un poco más rápido la homologación de la carrera de grado, pero luego se les traba las especialidades médicas. Sí. Entonces, hay como cada carrera tiene sus detallitos, ¿no? Y sus problemas. Principalmente medicina, odontología y psicología, que son estas ciencias muy apegadas a la sanación de las personas. Y aquí viene una pregunta clave. Sabes que nos escuchan en Argentina, Colombia, Ecuador, México, en el espacio latinoamericano, y las personas están muy ansiosas de estudiar en España o de vivir en España. Pero aquí viene una pregunta. ¿Cuándo es necesario homologar el título? Hay profesiones que no es necesario, no necesitas homologar. Yo te pregunto, ¿cuándo es necesario homologar el título? Bueno, esto es algo que depende mucho. O sea, si son profesiones reguladas, corresponde siempre homologarlo. Ahora, hay algunos ejercicios dentro de esas profesiones que si son en la práctica privada no tendrías ese problema. Por darte un ejemplo, todo lo que es la psicología de las organizaciones y la empresa, los recursos humanos, si uno tiene un gran currículum en su país de origen en recursos humanos y quiere trabajar aquí en recursos humanos, como ellos tienen una carrera aparte, no lo tienen como parte de psicología, sino que está graduado en recursos humanos, y eso no es una profesión regulada, si la empresa está dispuesta a contratarte sin exigirte un título español, te puede contratar tranquilamente, que es lo que muchos compañeros que no logran insertarse en la clínica por la traba de la homologación terminan haciendo, ¿no? Que es girando su carrera de psicólogos hacia otra área. Entonces hay como algunas cuestiones así. Lo que sí tienen que tener muy en cuenta es en las profesiones que están muy pegadas, ya sea a un ejercicio sanitario, como pasa en psicología o en medicina, o que precise ser contratado por el Estado. Porque si el Estado te tiene que contratar, vas a tener que rendir una oposición, que es un examen, un concurso público, y en ese concurso te van a pedir el título español. Y ahí sí o sí vas a tener que tener homologada tu profesión. Pero en cambio, si sos, no sé, contable, te dedicas a recursos humanos, estás en la parte de negocios y todo este tipo de profesiones que el Estado no las regula,
como los contratos son privados, queda al entendimiento de quién te contrate si te va a pedir un título español o no. Y si es que, por ejemplo, estás ejerciendo una profesión en el ámbito de la comunicación o en el ámbito del marketing, como tú dices, de pronto no necesitas homologar, pero hay que hacer un reconocimiento de ese título. ¿Cuál es el otro procedimiento? Si yo no homologo, simplemente registro mi título en España y con lo cual ya está reconocido el título, o necesariamente tienen que pasar el paso de la homologación. No, lo que puedes solicitar es la equivalencia, y la equivalencia lo que hace es reconocerte como universitario. Bueno, siempre sirve, ¿no? Porque hay algunos con profesiones o algunos rangos de sueldo que sí o sí hay que acreditar que uno es universitario. Entonces, si uno solicita la equivalencia, lo que te dan es un certificado que te reconoce como graduado en el campo de, y ahí uno elige, el anexo 2 del Real Decreto del 2014, tiene un anexo 1, ¿no?, donde están las profesiones reguladas, y un anexo 2 donde están los campos de saber. Entonces uno puede solicitar, por ejemplo, la equivalencia al campo de las ciencias jurídicas y sociales dentro de, por ejemplo, el subcampo de ciencias de la conducta, por decirte algo. Entonces te reconocen como graduado, pero no dicen usted es psicólogo, usted es antropólogo, dicen que sos graduado y nada más. Claro. Entonces sos un universitario. Eso te garantiza acceso a un montón de cuestiones que si no, no las tendrías. Claro que sí, José María. Más adelante queremos invitarte otra vez para que nos cuentes un poco cómo van estos pasos y de pronto hacer una radiografía de el proceso que deben hacer las personas que viven en Latinoamérica para homologar sus títulos, y aquellos que solamente tienen que hacer la equivalencia. Podríamos hacer 2 radiografías. Paso número 1, paso número 2. En este momento queremos darte paso a que nos cuentes finalmente cuáles serían más bien los pasos en el activismo por la lucha de los profesionales de psicología, los psicólogos y psicólogas migrantes en España, que van a hacer en este mes de marzo que se aproxima. Bueno, seguimos gestionando reuniones, hay solicitudes de informes presentados en el Senado y en la Cámara, en el Congreso, digamos, de los diputados, de los que estamos esperando. Y bueno, estamos intentando tener una reunión con el señor ministro Subirats, que asumió en diciembre, o sea, es nuevo, pero que teniendo la oportunidad de no heredar los errores anteriores y tratar de ser la solución, al no conocer el tema en profundidad, ha pedido asesoría, que es lo que hace cualquier persona que entra a un ministerio, y la gente que está debajo le ha pasado información que no es correcta y lo han expuesto públicamente, tanto en el Senado o en diputados. La información con la que se ha comunicado ha generado mucho escándalo en Twitter, porque ha dicho cosas que son las que los profesionales están discutiendo dentro de sus expedientes, ¿no? Y las ha firmado muy a la ligera. Entonces, entendiendo que es nuevo en esto, nuestra idea es poder reunirnos con él para contarle la otra campana y que él pueda decidir, ¿no? Tampoco sin ponerle nada, pero creemos que la buena gestión política viene cuando uno cuenta con datos, y quizás no le están poniendo esos datos sobre la mesa, ¿no? Entonces, la idea es poder aportarle datos para que él pueda gestionar mejor. Claro que sí, estaremos acompañando a este activismo que llevas adelante y sobre todo a conocer qué está sucediendo con las psicólogas y psicólogos migrantes en España. Muchas gracias, José María, será hasta una nueva oportunidad. Vale, te hago una consulta, ¿puedo agregar algo más? Claro, adelante. Bueno, hay algo que sí le quiero comunicar a los latinoamericanos para que hagan valer sus títulos. Aquí en Europa está el Plan Bolonia, que suele tener 3+2 la formación, que sería grados de 3 años, en el caso de España son de 4, y luego máster de 2 años o 1 año y medio en España. Nosotros tenemos un plan que es distinto. Nosotros tenemos licenciaturas de 5 años. Entonces, cuando intenten homologar, hacer equivalencias o incluso una convalidación en una universidad, infórmense bien y no se dejen pisotear sus estudios. Nosotros tenemos universidades realmente muy, muy, muy buenas. O sea, no se dejen encandilar por lo europeo. Las universidades latinoamericanas son excelentes. Y nuestras licenciaturas incluyen en su formación, las licenciaturas de 5 y 6 años, tienen tanto el tramo general y de ciencia básica como el tramo profesional. No es solamente el caso de la psicología. Entonces, no se dejen degradar solamente a grado, porque en muchos casos la licenciatura es grado más máster. O sea, tengan eso muy presente, porque hay algunas universidades privadas que cuando uno quiere convalidar, como el negocio está, ¿no?, en la cantidad de créditos que uno matricule, lo que tratan es de tirarte muy, muy abajo. Y si uno discute presentando los programas y discute en materia a materia,
perdón, se logran muchas cosas. Entonces, no se dejen pisotear porque ustedes saben y tienen muy buena formación de origen. Claro que sí, José María. Muchas gracias por ese dato importantísimo y será hasta el próximo programa. Muchas gracias, adiós. Agradecemos a la UAB Media, al UAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de derechos. Asimismo a Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, que retransmite fielmente este programa en el continente americano, y UTPL Radio. Si este segmento es de tu interés, no dejes de compartirlo para que más personas lo conozcan. Gracias también a nuestros suscriptores que se suman a la señal de IGTV, Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp y demás medios digitales. Recuerden que ya estamos en Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Cristian Valls Valverde y nos vemos en la próxima edición.